Bueno, porque quiero hablar de este meme en concreto. Eh, Puede parecer que tiene su lógica para quien quiera discutir o refutar argumentos del cristianismo, es entendible, pero siempre y cuando se entienda de que el argumento no es históricamente correcto desde el punto de vista de que Yeshua o Jesús, como le llaman, no tenía esta filosofía o este punto de vista. O sea, si lo hubiesen preguntado o si esto hubiese sido un caso real, no habría ocurrido de esta manera. Y este es un punto muy interesante porque golpea directamente en el corazón de las diferencias que tienen protestantes y católicos en cuanto a este punto. Por ejemplo, en el protestantismo, ¿sí? Que son la mayoría de vertientes cristianas occidentales, como se ha popularizado después de Martín Lutero y Calvino, está esta creencia de que no importa cuántas cosas graves hayas podido hacer contra alguien o contra ti mismo, digamos, eh, si tú en algún momento pides perdón, oras y demás, desaparece, ¿vale? Ese es un razonamiento protestante que es muy característico y muy típico de casi todas las vertientes cristianas en ese sentido, post-Lutero, ¿no? ¿Qué ocurre en el judaísmo y en el catolicismo? Y yo no es que sea pro-católico, bien, pero cuando digo judaísmo me refiero no necesariamente al concepto de judaísmo como estructura religiosa de los últimos 15 siglos, me refiero si nos vamos a la historia bíblica, ¿no? A la Torá y todo esto. Partiendo de ahí, partiendo de cómo lo ve el catolicismo, y repito, no es que yo sea partidario del catolicismo en absoluto, pero hay cosas en las que unos y otros tienen razón y otras en las que no lo tienen. Bien, y en este caso el protestantismo no tiene la razón. Si observamos el catolicismo, como digo, el catolicismo y el fundamento de la Torah, que es el que siguen los judíos, precisamente por qué se enfadaban los religiosos con Yeshua, ¿no? Con Jesús, cuando le decía a alguien tus pecados te son perdonados. Y decían, ¿qué autoridad tienes tú para poder perdonar los pecados? Este razonamiento es muy interesante porque subyace en el hecho de qué significa exactamente pecado y cuál es la diferencia entre pecado y transgresión, ¿no? Transgresión es violar una ley que está establecida, ¿no? Y a veces lo menciona la Torah en ese sentido. Y luego está el pecado, es el hecho de que tú has hecho determinada cosa que va a tener una consecuencia. Por ende, aquí yerran todos los cristianos cuando piensan que haces cierta cosa. Bueno, yo diría que hasta a los judíos les pasa también. Haces cierta cosa y ofendes a Dios. O sea, un ser que es totalmente infalible e invulnerable. Y tú puedes hacer algo que le puede ofender. Entonces no es infalible ni invulnerable. Esta es una creencia errada. Hagas lo que hagas, le pasa por un lado, le pasa por el otro, porque precisamente ahí donde está su calidad de Dios sobre todos los dioses. Da igual lo que hagas, digas, o sea, en pocas palabras, tú no puedes pecar contra Dios porque es imposible agredirlo en ningún nivel. Lo que puedes hacer es pecar en contra de tu prójimo o en contra de ti mismo, es decir, puedes hacer cierta cosa que termina dañándote a ti mismo, o puedes hacer algo que le dañe a otro. Entonces, cuando el individuo ora por perdón, no está pidiéndole perdón a Dios, porque Dios dirá, a mí no me has hecho ningún daño, te has hecho daños a ti o le has hecho daño al otro. Entonces más bien el perdón se lo tienes que pedir es a otro. En el mejor de los casos decirle a Dios, ayúdame para poder que esta persona me perdone. Y aquí está el punto esencial del discurso, ¿no? Que el concepto de perdón dentro de la ley, ¿sí? Y eso existe tanto en la ley actual como en la ley antigua y la Torá. Si tú cometes daño a alguien, ¿por qué vas a ir a donde Dios a que te perdone? Porque si estás tomando a Dios como juez, lo primero que va a decir, espera un momento, ¿a quién le hiciste daño? Al vecino, ¿sí? Porque vienes a disculparte conmigo. Ve donde el vecino y pide disculpas a él. Bien, otra cosa, como dice Yeshua, haz las paces con tu adversario antes de que te lleven delante del juez. O sea, si ya estás en una situación donde tiene que mediar el juez, la cuestión lógica es que si hiciste un daño, la otra persona diga, puedo entender tus razones o lo que quieras, pero el daño está causado. Entonces, si uno se va a la Torah, lo que te dice es, tienes que resarcir el daño. Y eso lo ves, y el catolicismo es lo mismo. Si todas estas cuestiones de paga por esto y paga por aquello, ¿dónde está el fundamento? El fundamento es legal. Puede que sea un poco manipulador, pero su base sí es legal. Es decir, si yo le he hecho daño a otra persona, ¿de qué sirve que yo le diga, oye, disculpa si el daño está causado? Por ejemplo, le robé, no sé, 50 tomates y después me disculpo. Lo lógico es decir, mira, aquí están tus 50 tomates de regreso. De hecho, mira, te he incluido 10 más por las molestias que te he causado. Eso es justicia. Pero pensar que un Dios justo te va a justificar
algo que has hecho y va, dice, como te disculpaste ya no pasa nada. No, y ahí viene uno de los razonamientos de por qué yerran los cristianos al creer que el individuo muere y después se va a un infierno eterno o lo resucitarán y todas estas doctrinas absurdas. No, el individuo está en otro plano dimensional depurando sus propias cargas emocionales y después regresa a tener que depurar todas las cosas que ha hecho contra otros. Entonces tiene que reencarnar. O sea, él tiene que volver las veces que sea necesario hasta que se deshaga completamente del ego, de toda idea de separación y ascienda y trascienda y sube a este estado que es de trascendencia que ya no pertenece a esta materia. Ese es el concepto que tanto refutaban saduceos y fariseos en la antigüedad, de que tanto hablan las culturas orientales y que sabían los sacerdotes egipcios y los celtas. No es esta creencia de que los huesos se regeneran y para qué, si es tercera dimensión, hasta los árboles se descomponen en la tercera dimensión, no tiene sentido. Es el ser el que tiene que elevarse a otra densidad, esa es la verdadera resurrección. Así que ese elemento de que te vas a un infierno eterno, eso es para meter miedo. Por ende, el individuo va a un sitio, hay unas cosas que depura, regresa y después tiene que arreglar lo que no arregló antes de haberse muerto. Entonces por eso Jesús dice, haz las paces con tu adversario antes de que pase esto y esto y aquello. Se está refiriendo al hecho de que el alma va a tener que, de un modo u otro, ejercer la justicia. ¿Sí? O sea, él mismo va a tener que arreglarle. Si no se lo arreglaste, es decir, tú asesinaste a alguien, ¿cómo lo vas a arreglar? En algún momento en el futuro, en otra encarnación, te vas a encontrar con él y ahí van a tener que ver si él te devuelve lo que le hiciste y te asesina a él y vuelve el mismo ciclo, vuelve se van a encontrar y vuelve y se asesina hasta que alguien diga, mira, te perdono por lo que hiciste. No es que estuviese bien, pero no pienso seguir con esto, no vamos a permanecer en ese ciclo. Esa es realmente la justicia, ahí es donde está el equilibrio y el balance. No en pensar en, yo me disculpo y ya está, el daño está causado. Asesinaron a tal persona, bueno, me disculpo. ¿Y eso acaso va a sustituir el problema? No, tú lo vieras en la Biblia y siempre está lo mismo. El individuo causó un daño y después se encarga de, por ejemplo, servir X años a la familia hasta que se considere que se ha remediado el daño causado. Y eso es una cuestión lógica y eso es un elemento donde Yeshua es el primero que lo reitera y él no refuta en esto la Torah. Por eso en ese sentido el protestantismo se equivoca radicalmente cuando creen que una persona simplemente pide perdón y ya está, ok, ofende a Dios. No puedes ofender a Dios, es a tu prójimo el que le dañas, ¿sí? Y es a tu prójimo con el que tienes que arreglar las cosas.